Ok, antes que todo, muchachos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Samuel Tapia, ustedes ya me conocen, soy su profesor en este ramo de física. A continuación, estaba ordenando un poquito, vamos a abordar un nuevo tema que tiene una relevancia dentro de lo que es el campo de la eléctrica y la electrónica. De hecho, vamos a conocer en este primer video las bases que sustentan estas carreras. Obviamente no vamos a profundizar tanto, ojalá lleguemos hasta las leyes de Kirchhoff con los circuitos, pero déjenme decirle que es mucho, mucho campo. Vamos a dejar de lado los capacitores, los amplificadores, circuitos, etc. Veremos lo más simple. Y comenzaremos en el video de hoy a introducirnos en este maravilloso mundo que es la electricidad. De hecho, les podría contar que si tuviera que volver a elegir mi profesión, hubiese escogido alguna carrera relacionada con esta. Es una de mis pasiones y por ende manejo los conceptos. Muchas veces, muchachos, nos encontramos con personas en demasía que conocen de lo que es la electricidad, hacen instalaciones de baja tensión. De hecho, hay muchos que hacen instalaciones de mediana tensión hasta alta tensión, pero se le olvida un poquito lo que son los conceptos. La clase de hoy será netamente conceptual. Llegaremos a alguna aproximación dentro de lo que es cálculo, pero espero ya la segunda clase estar realizando. Bueno, veamos hasta dónde llegamos. Todo depende. Bien. La electricidad entonces es el tema de hoy. El objetivo es comprender, describir sus orígenes y sus aplicaciones en el mundo actual. ¿Ok? La electricidad tiene un papel importante dentro de lo que es el mundo actual, dentro de las aplicaciones industriales, dentro de nuestras casas. Sin embargo, las mismas ampolletas trabajan con estas, sin ir más lejos. Todo trabaja con respecto a la electricidad. Pero ¿qué es? ¿De dónde viene? Todo se remonta al estudio del átomo. Los átomos tienen un núcleo. Este núcleo están lo que conocemos como protones, cuya carga es positiva, y los neutrones. Según el modelo de Dalton, hay órbitas orbitales circulando en un sistema helicoidal más o menos así. Y sobre estos, o en ellos, hay unas partículas subatómicas muy pequeñitas, denominadas electrones. Y estos están en constante movimiento en la órbita correspondiente. Son precisamente estos señores quienes al moverse por un conducto generan electricidad en contracorriente, intensidad eléctrica o corriente. Si usted se fija, toda la materia tiene átomos. Hay átomos en la pizarra, en mi mano, en un conductor de cobre, en un cable de cobre. En todas partes hay átomos. Pero no todos los átomos responden de la misma forma a la electricidad. Es por eso que en primera instancia la voy a definir y luego vamos a hablar de lo que son los aislantes, los que son los conductores, los que son los semiconductores o los que son los superconductores. Y vamos a establecer una lista en donde vamos a ubicar el primer lugar del podio de los conductores. La electricidad o corriente, supongamos que esto es un conductor de cobre, un cable de cobre. Este cable de cobre tiene electrones circulando. ¿Bien? Recuerde que todos son átomos, pero en el fondo estoy dibujando los electrones. Los electrones se mueven constantemente, pero aún más si son excitados por una fuente que genere tensión.
Ya voy a explicar qué son esos términos. Por lo tanto, si el movimiento del electrón es hacia ese sector, en contracorriente aparece un flujo denominado intensidad de corriente, denotado con una I, la intensidad de corriente. Entonces es ahí donde empezamos a estudiar la famosa ley de Ohms, lo voy a colocar aquí, la cual nos entrega una relación entre estas tres variables. V, que es voltaje, no lo confundan con volumen ni con velocidad, voltaje, igual a R por I. R es la resistencia y I es la corriente que nació, producto del movimiento. ¿Qué es el voltaje? Es la fuente, o también denominado tensión, voltaje o tensión es lo mismo, que genera o excita a los electrones a tener que desplazarse. ¿Ok? Voltaje. Entonces el voltaje hace que nazca la corriente porque el electrón se excita. En el buen sentido, obviamente. Ahora, espérenme mamita, estoy grabando. Ahora, si nosotros pensamos, ¿qué hace la resistencia? Bueno, la resistencia es precisamente lo que impide que la electricidad o intensidad de corriente se mueva. Entonces nosotros vamos a encontrar elementos con resistencia R igual 0 y estaremos en presencia de superconductores. Es decir, deja que transfiera por ahí constantemente en el flujo que sea la corriente, no le pone oposición. Eso es la resistencia, es la oposición a que algo se desplace. Ahora, si la resistencia tiende a infinito, estaremos hablando de un elemento aislante. Y si la resistencia, bueno, si la resistencia tiene un valor propiamente tal, estaremos en presencia de elementos conductores y elementos semiconductores. Y es ahí donde encontramos la madera como aislante, la ventiladora y todos esos elementos. Déjenme ver cómo se está viendo para poder seguir con la explicación. Todo. Entonces, vamos a seguir y vamos a empezar a hablar de estos y de la relación que existe. También es muy común que se hable mucho de esto, pero nunca se explica qué son. Como ya mencioné, el voltaje es el que causa que nazca la corriente, porque hay una excitación de los electrones. La resistencia entonces es lo que resiste el movimiento, como la fricción en lo que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Acá la resistencia es lo que impide que se transporte. Por lo tanto, empezamos a hablar de una propiedad que es la conductividad eléctrica, en donde va a estar más anexado a materiales metálicos, es decir, entre más metálico sea un material, mayor conductividad eléctrica va a tener. La conductividad eléctrica se mide en Siemens partido en metros a la menos 1, o Siemens por metro a la menos 1, o Siemens partido en metro. Y si tuviéramos que hacer un listado, escuchen bien, vamos a colocar a un nuevo material que se llama grafeno, con una conductividad de 9.6 por 10 a la séptima. Luego viene la plata, el cobre recocido, oro, aluminio, el wolframio. Ahí le hice una pequeña lista, todos medidos a una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Okay? Porque la conductividad varía conforme varía la temperatura. Bueno, pero no nos centremos ahí, no era donde quería ir todavía. Mucho contenido, hay que irlo ordenando. Voltaje es que lo causa, lo que se causó o lo que se originó en la corriente y este lo frena. Para que se hagan una idea, quizás es un bosquejo un tanto abstracto. Imagínense una cuenca por la cual circula agua, una especie de ladera, y aquí hay una roca. Entonces, si ustedes lo piensan, el agua va a circular porque existe una diferencia de altura. Esto sería entonces tensión o delta V,
delta voltaje o diferencia voltaje, diferencia tensión. Si esto fuera plano, si no hubiera altura acá, diferencia de altura, esto fuera así, el agua se mantiene ahí. ¿Ok? Ahora, el agua empieza a descender, que sería el agua entonces, sería un flujo, un caudal. Lo podríamos asimilar a la corriente. ¿Y qué son las rocas? Van a intentar frenar el agua. O sea, podríamos decir que eso es la resistencia. Si tuviéramos que colocar unidades, estimados, las unidades del voltaje es el voltio, voltios, y lo vamos a colocar como V. Las unidades de la resistencia es el ohms, que se coloca con esa sigla, con esa letra griega, y se le coloca así, ohms. Y la unidad de la corriente es el famoso amperio o ampere, que se mide con una A. Bien, esas son las unidades. Ahora, si queremos expresar esas unidades, pero en otro formato, es decir, en base a lo que es joule, coulomb y eso, tendríamos que conocer primero el concepto de lo que es la carga eléctrica. Y la carga eléctrica, estimados, tiene relación con el famoso coulomb. Lo veríamos con... No sé si me alcanzo a ver ahí, parece que estoy fuera de foco. Ahí sí. La energía eléctrica o fuerza eléctrica tiene una forma de medirse que depende del Q, la carga eléctrica, y esta es medida en coulomb. No la vamos a aplicar para este efecto porque no estamos viendo campos eléctricos ni campos magnéticos. No descarto que quizás cuando tenga un ramo de magnetismo pueda ver esa materia que es fascinante. Pero sin embargo, vamos a colocarlo igual. Podríamos decir que para el ampere es la carga medida en coulombs partido en segundos. Para la resistencia vamos a tener al joule por segundo. Y vamos a tener que para el voltios o volt vamos a tener joule partido en carga. Recuerden que joule es energía, esto es la carga eléctrica. Pero bueno, no utilizamos esto, sino utilizamos lo de acá. También para la resolución de ejercicio, para poder encontrar la relación entre voltaje, resistencia y amperaje, se suele utilizar un triángulo que tiene esta forma. No sé si lo han visto alguna vez. Voltaje, y acá se le coloca R, y acá se le coloca I. Entonces, si yo quiero saber a cuánto equivale el voltaje, bueno, tapo V, la multiplicación de estos dos. ¿A cuánto equivale I? Tapo estos dos, será la división de voltaje en R. ¿A cuánto equivale R? Será la división del voltaje en I. Se ocupa mucho ese triangulito. Perfecto. Continuamos entonces con la explicación y la teoría de esto que es la electricidad. Bien, otra forma de poder expresar esto dentro de un conducto, voy a recurrir a una imagen muy común, que es, por ejemplo, una imagen un tanto caricaturesca, pero bueno, que logra evidenciar la relación entre voltaje, resistencia y corriente. Entonces el voltaje podríamos definirlo como la FEN, de hecho algunas veces se define así, según el Serway se define como la FEN, es la fuerza que obliga al flujo a poder pasar. Pero el diámetro de esta tubería, podríamos decir, del conductor, es lo que impedirá, y esa es la resistencia. Bien. Ahora, analizando lo que es la resistencia, nosotros la resistencia la podemos calcular considerando un conductor cilíndrico con sección transversal circular definido con una longitud, que estoy colocando ahí,
Y la resistencia, muchachos, a la cual este cuerpo se expone, se calcula de la siguiente forma. Resistencia igual a la constante de resistividad multiplicado por lo que es el área de la sección transversal dividido en la longitud del cuerpo. De esa forma podemos calcular la resistencia. A ver, déjenme ver bien las unidades para estar seguro del cálculo. La resistividad se mide en ohmios por metro. Entonces, ohmios por metro, no, esto va al revés. Muchas veces, muchachos, haciendo un análisis de dimensiones, logramos determinar cuáles son las unidades correctas. Voy a entrar a definirlas. Esta señorita tiene por nombre resistividad. Entonces, cuando yo no me acuerdo de una ecuación, de una relación, porque no la estoy viendo en ninguna parte, recurro a esto, a las unidades. Ohmio por metro. La longitud obviamente la medimos en metros. Vamos a colocar que es longitud primero. Metro. Y el área obviamente la medimos en metros cuadrados. Entonces la única forma para que la resistencia que yo sé que se mide en ohmio, la única forma que pueda aparecer el ohmio es que multiplique esto por metro para que me quede metro cuadrado y el metro cuadrado se me vaya con el área. Otra cosa importante es que la resistividad es el inverso de la conducción eléctrica. Ahí está. Es decir, la conducción eléctrica o la conductividad eléctrica es igual a 1 partido en ρ. Y sus unidades, las voy a colocar aquí, es Siemens por metro a la menos 1. O otra forma de verlo podría ser, como ya que esto es 1 partido en ρ y ρ es eso, podríamos decir fácilmente que el Siemens, este es el ohmio, que el Siemens es igual a 1 partido en ohmios. Esa es la conductividad eléctrica, que fue la que les nombré recién, dependiendo del tipo de material. Esta ecuación la podemos usar para todos los lados. Puede que yo de acá le diga calcúleme la resistividad, o puede que le diga calcúleme la conductividad eléctrica, dado la resistencia, dado la longitud del conductor y dado el área. Y ojo que esa longitud también puede ser enrollada. Ojo ahí, pero ahí tenemos otro efecto, que ya es un efecto de... Bueno, todo el tiempo tenemos efecto del campo magnético. Porque recuerde que lo que la teoría dice, si no me equivoco, es Faraday. Dice que cada vez que una corriente circula por un conductor, se crea un campo eléctrico. ¿Okay? Pero este campo eléctrico se suele acrecentar cuando tenemos, por ejemplo, bobinas, en lo que son, no sé, las centrales hidroeléctricas y todo eso. Dentro de un mismo dínamo o motor también tenemos bobinas. Y ahí también nos empezamos a dar cuenta que hay una relación intrínseca, no quiero tocar ese tema, pero igual voy a hablar, entre lo que es el movimiento, la electricidad y el campo magnético. Entonces, lo que logra sustentar el por qué, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas funcionan, es porque juegan con estas tres variables. ¿Cuáles variables? Con la energía potencial que desciende una cascada, se hace mover un aspa. Esta aspa empieza a girar, movimiento, giro. Cuando dentro de ese giro, en la parte del embobinado, tenemos conductores de cobre, por lo general, que producen un campo magnético. Entonces, cada vez que yo combino movimiento con campo magnético, aparece electricidad. ¿Se fijan? Ahora, piensen en lo siguiente, ¿cómo funcionan los taladros? Es el efecto inverso. No sé por qué estoy hablando de esto, pero bueno, ya lo estoy hablando. Es el efecto inverso. Los taladros funcionan al revés. ¿Okay? Tú conectas a la electricidad,
al voltaje de tu casa y empieza a moverse una bobina, producto de la corriente, y esa bobina genera un campo magnético, una polarización. Y a través de lo que es la energía eléctrica y el campo magnético, tú lograste transformar un movimiento. ¿Qué movimiento? El que el taladro te perfore, ¿no? Bien, seguimos entonces con la teoría. De hecho no se alcanza a ver abajito, pero ahí está. Es más, muchachos, todos los tipos de fuentes de energía, por ejemplo, energía eólica, la termonuclear, la nuclear, ¿cómo se llama esta? Las termoeléctricas, todas funcionan bajo el mismo concepto. Logran hacer interactuar el movimiento con la electricidad, ahí estoy, y el campo magnético. Nace la electricidad, por lo tanto. Interesante. Voy a anotar algunos valores de la resistividad para que los tengamos a mano. Luego vamos a hablar de la potencia. Hablaremos de la corriente continua alterna y vamos a deducir las expresiones para circuitos básicos con resistencia equivalente según la ley de Ohms. Bueno, aquí tengo una lista, la anotaré acá para anotar acá después. Voy a colocarle material y vamos, estos son los que vamos a ocupar, de hecho, por eso lo voy a hacer aquí, anotar la resistividad. Un segundo, estoy analizando. Tengo el aluminio. No convencen estos valores porque los tenemos dependientes de la temperatura. Vamos a buscar uno estándar. Permítanme un segundito. Ahora sí, muchachos. Voy a anotar 3. Tengo al cobre, al oro, al aluminio. Sería interesante encontrar el valor de la plata porque siempre la estamos ocupando. Resistividad. Plata. Estos están medidos en ohmios por metro a la menos 1. Ohmios por metro, perdón. Sería plata, 1.59 por 10 a la menos 8. Plata. El valor del oro, del cobre primero. 1.71 por 10 a la menos 8. Son valores pequeñitos. El oro, 2.35 por 10 a la menos 8. Sigamos. Wolframio, níquel, el hierro podría ser. 8,9 por 10 a la menos 8. 8,9 por 10 a la menos 8. Nótese que la lista va al revés, ¿vale? Va aumentando la resistividad hacia abajo, si se fijan. Y esto es porque entre más abajo nos encontremos, mejores conductores son. Menos poder de conducción tienen de electricidad. Esa es la razón. Por ejemplo, grafito tiene 60 por 10 a la menos 8. ¿Ok? Bien, listo. Vamos a hablar ahora de la potencia. Esta es la que nos duele a fin de mes. ¿Por qué? Porque la potencia es medida en watt. El watt es joule partido en segundo. Es decir, cuánta energía tú gastas un mes o en lo que sea. Ahora, ¿qué es lo que se hace cuando nos cobran las boletas? Ellos nos cobran el watt por hora, es decir, cuántos kilovatios, de hecho, kilovatios por hora consumida.
toman esta unidad y la multiplican por 1000 y le dividen una hora, como base una hora. La potencia también se puede calcular con las expresiones correspondientes. ¿Cuáles expresiones? Es decir, se puede calcular como la multiplicación del voltaje por la intensidad. Se puede calcular como R por la intensidad al cuadrado. Y se puede calcular como el voltaje al cuadrado partido en R. Todas esas formas de cálculo tiene la potencia. Perfecto. Bien, vamos a analizar rápidamente, y con esto vamos a terminar el video mejor, para dejar ya los cálculos para la otra clase y así fundamentarlos también. Vamos a analizar rápidamente el concepto de la CC, corriente continua, en donde el voltaje en el tiempo es continuo, y vamos a analizar la corriente alterna, donde el voltaje va variando entre valores positivos y valores negativos. Quisiera detenerme un poquito acá. Esta corriente es la que encontramos en las pilas. Es un voltaje que es igual, idéntico a cada minuto, que se va a descargar en un determinado tiempo. Es lo que defendió Edison, no Edison Cavani, Edison, la historia de Edison con Tesla. La corriente alterna en sí es distinta, puesto que a veces es un valor máximo, que dicen que es 220 voltios, pero puede estar en un valor mínimo. La diferencia es que el cambio es tan mínimo entre una polaridad y otra, es tan rápido, de milisegundos, que no alcanzamos a notarlo, y siempre cuando medimos con nuestros instrumentos, que son los voltímetros, siempre estamos midiendo la misma intensidad de corriente, es decir, 220 o 120. La desventaja de esta, ¿por qué no iluminamos casas, habitaciones, viviendas con esto? Es porque se va desgastando su energía en el tiempo, y es porque el electrón tiene que pasar de esta distancia a esta distancia, y en ese traslado pierde energía, lo que hace entonces que cada ciertos kilometrajes tengamos que tener una subestación de energía. ¿Qué pasa en tanto con esto? ¿Qué es lo que defendía Tesla y lo que Edison estaba tan enojado? Porque el electrón tiene pequeños movimientos de zigzag. Entonces, un electrón empuja al otro, zigzag, zigzag, uno a otro, zigzag. Entonces, no hay pérdidas considerables de energía. Es más, tienen que existir subestaciones o transformaciones